Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos del campeón de 2024. Estoy grabando en martes por la mañana, el día que cumplo 28 años. Y la verdad que hemos empezado de forma muy intensa. Este lunes por la noche estuve en el concierto de Bruce Springsteen en el Civitas Metropolitano, que lo mismo alguno dice, vaya, no sabía yo que era un gran fan de Boss. La verdad que no, me invitaron, conocía varias canciones suyas antes de ir para allá, pero la verdad os digo, fue una experiencia impresionante. Y luego volví a mi casa prácticamente, entre la aventura de volver del Metropolitano hasta Luche y bueno, pues con el metro a esas horas, en fin, llegué prácticamente para el inicio del último partido de las finales y fallecí, mis ojos se cerraban mientras veía a los Celtics pues prácticamente sentenciar el encuentro para conseguir el banner 18. O podemos decir que un inicio de grandes experiencias para abrir mi cumpleaños, si le añadimos encima aquí el martes prontito grabando el episodio del podcast. Una gran experiencia para abrir mi cumpleaños, pero para experiencia buena, la del NBA House en directo el jueves pasado en Domino's Pizza. Fue muy chulo, la verdad, juntarnos ahí, poder poneros caras a muchos de vosotros. Y en general fue una experiencia. Yo estaba muy nervioso al principio porque es la primera vez que hacía algo así. Comentaron, recuerdo, que decían, oye, cuando estuvimos ahí charlando un poquito al final en esa parte de preguntas y respuestas muy a modo informal, comentaron, oye, yo creo que Boston va a dejarse llevar en el anterior encuentro, en el cuarto, para cerrarlo en casa. Luego efectivamente vimos cómo Boston perdió el partido con una de las mayores palizas que hemos visto en playoffs, ya no solo en las finales. Yo por supuesto quiero pensar y seguiré pensando que no salieron pensando en perder el partido. Tú no sales a unas finales de la NBA por mucho que vayas 3-0 pensando en perder el partido. Pero sí que es cierto que viendo el partido yo tuve la sensación de que en ese cuarto partido en el que los Celtics podían cerrar la eliminatoria en Dallas, vimos a unos Celtics que recibieron un par de golpes y no pusieron mucho empeño en responder. Estuvieron más bien bastante tibios para lo que suelen ser los verdes. Si no respondieron en ese cuarto partido, si no respondieron en Dallas, sí que lo han hecho en casa y de qué manera. Menuda forma de demostrar que tú eres el mejor equipo. Ya tenemos campeón de 2024 y la NBA, la acción, el baloncesto en sí, lo verdaderamente importante, echa el cierre hasta la próxima temporada. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Recordáis que a inicios de playoffs hablábamos de que Denver tenía la oportunidad de conseguir uno de los anillos más dominantes de la historia de la NBA. Pues bien, lógicamente esa opción se evaporó, hace semanas desapareció de la faz de la Tierra, pero sí que podemos hablar del título de los Boston Celtics de 2024. Alguno dirá, vamos a ver. Como que uno de los más dominantes de la historia, si se han enfrentado siempre a equipos que tenían jugadores lesionados, incluso a varias de sus referencias fuera de juego. No voy a decir que se meterán, porque no lo van a estar, entre los anillos más dominantes, como lo medimos en ese episodio, que utilizábamos filtros como los que suelen ser habituales en este tipo de debates, como por ejemplo el número de Hall of Fames que tiene tu rival, es decir, el número de Hall of Fames a los que te has cargado en tu camino al anillo. Claro que ahí no es lo mismo medir a un Hall of Famer que pueda estar retirado al fondo de tu banquillo y sin aportar, que si los que están sí están jugando sobre la cancha y aportando en positivo. No se puede medir, por supuesto, de la misma manera. Obviamente ese equipo de Boston, estos Celtics de 2024, no van a entrar en esa lista por el nivel de competencia que han tenido, pero sí que nos dejan varios registros muy impresionantes.
El primero de ellos es que estos Celtics se colocan como el 10º equipo de la historia que gana la NBA sin perder más de un partido en cada ronda de playoffs. El último equipo en hacerlo fueron los Warriors de 2017. Y estos Celtics, los de 2024, se convierten en el tercer equipo de todo el siglo en conseguirlo, por supuesto, junto a los Warriors de 2017 y a los Lakers de 2001. Es decir, no hablamos de algo que se consiga de manera sencilla. Solo 3 veces en todo el siglo, hablando de los Celtics de 2024, de los Warriors de Stephen Curry y de Kevin Durant en 2017 y los Lakers de Shaq y Kobe, entrenados por Phil Jackson en 2001. Es decir, de nuevo, no hablamos de algo menor. Por si fuese poco, los Celtics de 2024 terminan con el segundo mejor porcentaje de victorias, si combinamos temporada regular y playoffs, de toda la historia de la NBA. De hecho, solo se quedan por detrás del récord que lo ostenta otro equipo de los Celtics de 1986. Aquel año consiguieron un 82% de triunfos entre temporada regular y playoffs. En esta ocasión un 79% de victorias. No está nada mal, desde luego, lo que han conseguido los verdes este año, y alguno dirá, claro, pero es que han tenido un camino más sencillo. Y es cierto, han tenido el camino más sencillo. Primero, porque están en el este, además un este que ha estado lesionado. Y segundo, los Celtics han tenido el camino más sencillo porque son el mejor equipo. Y eso ha facilitado que puedan jugar así y que hayan superado así a sus rivales. Hay que hablar, por supuesto, del triunfo de los Jays, de ambos. La de veces que se habrá hablado de separarlos. Y Boston, por su parte, no ha hecho más que darles tiempo, confianza y, fundamental, cada vez mejores compañeros. Hemos visto madurez en ambos, en Jason y en Jaylen. En Brown, mucho más pulido, merecidísimo el MVP de las finales, en buena parte también por su trabajazo defensivo. Ya hemos hablado aquí en el podcast de la evolución que hemos visto en Jaylen a la hora de atacar el aro, de tomar decisiones con la pelota y, por supuesto, también como tirador. Recordemos que cuando llegó a la NBA, Jaylen Brown era casi más una mano de madera que una mano de lanzador profesional. Por su parte, Jason, sí es cierto que Tatum ha estado fallón, pero su mejor actuación ha sido en el último partido, en el más importante, en el que había que cerrar la eliminatoria en casa. Y aun sin tener buenos porcentajes en el tiro, sí que le hemos visto muy completo en su impacto. Y también creciendo como jugador si miramos, por ejemplo, los playoffs de hace 2 años, en el que los Celtics pierden las finales contra Golden State. Hemos visto un cambio muy importante en los Jays. Muy importante. En concreto con Tatum, me ha gustado mucho, me ha encantado verle así de agresivo, muy agresivo, en el Game 5, Jason Tatum, algo que yo personalmente celebro, porque el mejor Tatum es el Tatum que ataca el aro. Luego ya se siente más cómodo, se va hacia afuera, mete los tiros exteriores y en general le hemos visto hacer un trabajo defensivo. El de Jaylen me ha gustado más, pero Tatum, aportando en defensa, aportando en rebote, ha mejorado como pasador, como creador de juego, y un jugador que cuando ataca el aro, pues completamente o prácticamente imposible frenarle. De hecho, tenemos una estadística que nos viene a mostrar un poquito, como siempre hay que contextualizarlas, pero nos viene a mostrar lo que ha hecho Tatum en estos playoffs. Y es que si miramos la lista de jugadores que han liderado a sus equipos en puntos, rebotes y asistencias ganando la NBA, nos encontramos una lista reducida de nombres muy top. Larry Bird por partida doble, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, LeBron James hasta en 3 ocasiones, Nikola Jokic el año pasado y en 2024 Jason Tatum. Que por cierto, hace un año hablábamos, además uno de los últimos episodios de la temporada, el año pasado hicimos 75 episodios, este va a ser ya el número 74, así que estamos ya rozando el límite. Pero el año pasado, uno de los últimos episodios, que además recuerdo que fue uno de los que grabé de vacaciones sin micrófono, que lo grabé con el móvil, ahí hablamos de esa renovación de Jaylen Brown, de entender un poco, ¿no?, lo que había detrás de ese número tan impresionante, de la renovación más grande de la historia de la NBA. Fijaros cómo son las cosas. Un año después, los Celtics
campeones, y ya nos ha contado Wojnarowski que planean ponerle sobre la mesa a Tatum la mayor renovación de la historia de la NBA. Obviamente uno de los nombres que quiero traer primero a la palestra y de los que se alegra todo el mundo, seas o no de los Celtics, hay que alegrarse mucho por Al Horford. Tenía, por cierto, el récord de más partidos de playoffs disputados sin ganar el anillo. 186. ¿Sabéis quién ostenta ahora la posición? Un jugador que está en activo, que no ha llegado nunca a las finales. Yo de primeras pensé, ostras, pues a lo mejor lo tiene Chris Paul. No es Chris Paul. Se trata de James Harden con 166 partidos. Chris Paul está un poquito por debajo, en 140 y muchos, 150, no recuerdo ahora exactamente la cifra. Han sido 17 temporadas de Horford para el primer título de su carrera. El tercer jugador que más ha tardado en toda la historia de la NBA en coronarse como campeón. Un jugador que también ha querido recordar lo que le dijo Danny Ainge cuando el dominicano estaba decidiendo con qué equipo iba a firmar en el verano de 2016. Se marchaba de Atlanta, era uno de los nombres más cotizados de todo el mercado, y ha contado Horford que Danny Ainge le dijo durante las reuniones: puedes ganar un título donde sea, pero nada es como ganar en Boston. Firmó con los Celtics, fue clave en la transición entre proyectos, ya llegó para un equipo que venía para competirlo absolutamente todo, pero fue clave, fue un movimiento fundamental para esa transición de proyectos en los Celtics. 3 años en Boston, firmó con los Sixers una oferta que era irrechazable, estuvo con ellos un año, luego otro en Oklahoma de transición total, y así regresó traspasado a Boston en 2021. Imposible, como digo, no alegrarse por Al Horford, uno de los que lleva toda la vida, bueno, toda la vida no, pero da esa sensación de que lleva toda la vida en Boston, aunque no la lleva, por supuesto. La presencia de Jrue Holiday fue clave en el éxito de los Bucks de 2021 y lo es de nuevo ahora con Boston, rival de conferencia. Tremendo. Lo que más me gusta de Jrue Holiday es cómo un all-star de este talento es capaz de adaptarse a diferentes roles sin problemas. Lo hemos visto en Milwaukee, lo hemos visto con la selección de Estados Unidos en los Juegos de Tokio, lo hemos visto ahora con Boston, lo vimos incluso en los Pelicans, donde también tenía, por supuesto, un rol diferente, más similar al que tenía en Milwaukee, comparado, por supuesto, al que tiene con los Celtics. En Milwaukee importaba más como anotador y sobre balón. Aquí en los Celtics es más una pieza de equilibrio, de pegamento, de rachas esporádicas, de anotación y, sobre todo, de mucho movimiento sin balón. ¿Cuántos cortes le hemos visto a Jrue Holiday en estos playoffs con los Celtics? Porque, por supuesto, la defensa por descontada. Y hay que señalar, evidentemente, el gesto de Milwaukee Bucks, ese querer hacerse con Damian Lillard y terminar dando a Boston la pieza que les faltaba. Porque recordemos que los Celtics en la offseason apostaron por Kristaps Porzingis, pero solo consiguieron la carta de Jrue Holiday una vez que Milwaukee se metió de forma inesperada en lo de Damian Lillard. Vieron su opción de reemplazar la pérdida de Marcus Smart y hacerlo con un jugador que venía además con el pedigrí de campeón y siendo All-Star de la NBA. Jugadorazo Jrue Holiday, y que irá a los Juegos Olímpicos este verano con el objetivo de sumar también otro éxito a su impresionante carrera. El impacto de Derrick White. Qué imagen nos ha dejado en este último partido, en ese momento en el que Dereck Lively caía encima de él y bueno, cómo se estampaba contra el suelo, esa imagen que nos ha dejado con el diente. Poco le ha pasado, la verdad. Y aún así White ha contado que haría cualquier cosa por Mazzulla, que después del primer año que tuvo en los Celtics, unas finales también complicadas contra los Warriors, le ofreció ser titular en Boston, algo que White no esperaba y que ha confesado le cambió por completo la carrera. Aquí sí que hablamos de un 3&D, con en ambos lados de la cancha. Hay muchas veces que decimos 3&D y a lo mejor es un alero que defiende y que tira pero no mete.
O un alero que mete, pero que no defiende tanto como nos pensamos. Derrick White tiene ambas. No duda a la hora de lanzar, defiende absolutamente todo, va con todo en todas las situaciones y es letal como tirador. Como digo, un 3&D que ha dejado un rendimiento espectacular y que vamos a ver el próximo contrato que firma. Una frase que nos ha dejado y que tiene mucha razón en este postpartido, cuando le preguntaban un poco en referencia a la competencia que han tenido los Celtics, las bajas de los rivales y demás, ha dicho: la gente sigue diciendo que no nos han probado en la batalla, pero ¿qué pasa? ¿Los 2 últimos años no significan nada? He hecho un pequeño parón porque me ha dado un mini ataque de alergia, y me ha sorprendido que me ha saltado una notificación de que Jeff Van Gundy ha alcanzado un acuerdo para ser el asistente principal de los Clippers. Me ha llamado la atención. En fin, sabíamos que Van Gundy quería volver al ruedo. Hablábamos de los Celtics, de los jugadores protagonistas del título, y obviamente si hemos repasado de forma breve y algunos apuntes de los Jays, de Al Horford, que es indudable para este éxito, de Derrick White, nos falta algún protagonista todavía de los principales, por supuesto. Kristaps Porzingis, un jugador que ya puede romperse tranquilo. Dallas le traspasó por Dinwiddie y Bertans hace ya 2 años, en un momento en el que Porzingis se veía casi como una complicación salarial para tu equipo. Fijaros, lo que hace el contexto, lo que hace el estar en un lugar donde realmente puedes explotar tus virtudes. Y ojo, no es de mérito de Dallas, es mérito de Boston. De mérito de Dallas por no saber encontrar la vía adecuada, aunque luego han sabido remodelarse. Pero desde luego el matrimonio Porzingis, Boston Celtics, maravilloso para ambas partes. Los Celtics rescataron al letón del proyecto hundido de los Wizards, y en Boston hemos visto una versión fantástica. Incluso en este último partido donde ha salido a jugar y decíamos: Porzingis, quizás no estás para jugar. Pero 16 minutos de Kristaps te dan bastante más que incluso, Xavier Tillman, cuidado si mete sus tiritos desde la esquina. Lesionado, pero ya ha cumplido Porzingis. Era la gran oportunidad de su carrera para dejar una buena impronta, porque al final tenemos que pensar ya no solo en un jugador que ha sufrido muchísimas lesiones a lo largo de su carrera, sino un jugador de 28 años, un jugador que ha sido traspasado en varias ocasiones y que de repente se encuentra como uno de los jugadores más importantes de Boston Celtics en el primer anillo que consiguen desde 2008 y el que les permite adelantar a Los Ángeles Lakers. ¿Cómo ha cambiado la situación de Porzingis en apenas un año? De no estar ni siquiera en la postemporada con los Wizards. Vaya, era un amigo. Hoy llegan llamadas. Fijaros que pensaba que había puesto el móvil en silencio, resulta que no. En fin, vamos con el siguiente protagonista, que no es otro que el amigo Joe Mazzulla. Otro que ha madurado, o que nos deja la sensación de haberlo hecho. Cuando fue elegido, después de la destitución de Ime Udoka, daba la sensación de que Mazzulla era un poco el elegido por rebote. Nos dejaba esa sensación, ¿no? Había salido una opción muy interesante como Hardy en dirección... Fijar, ahora ya he puesto, me he asegurado ahora ya de que no suene. Salía una opción muy interesante como Hardy en dirección Utah Jazz. Y Mazzulla nos dejaba dudas, incluso en sus inicios con los Celtics. También lo hizo Udoka, recordemos. E incluso en estas finales ha tenido momentos en los que ha tomado decisiones que eran un poco difíciles de entender y que luego no han funcionado. Como por ejemplo, intentar de nuevo volver al small ball en el último partido. Salvo que fuese porque no tenía opciones, pero tenía a Xavier Tillman en el banquillo, me sorprendió que volviese a intentar la fórmula del small ball, sabiendo que en el cuarto partido les funcionó muy mal en el poco tiempo que lo intentaron, y que precisamente por quintetos pequeños Oklahoma sufrió mucho contra Dallas. En fin, eso por ejemplo me llamó la atención para mal. También entiendo que si le ha tomado esa decisión es porque hay un razonamiento detrás. No la ha tomado porque le da la gana. Vamos a probar el small ball que ha ido mal, a ver si vuelve a funcionar mal. No, a lo mejor lo probó porque, oye, sé que ha ido mal, pero quiero darle otra ventana a esto. Incluso por prepararse
de cara al futuro, lo cual no tiene ningún sentido cuando estás disputando las finales de la NBA, así que me cargo eso que acabo de decir porque no tiene ningún sentido. En fin, ya os digo, hay cosas de Mazzulla que me gustan mucho, yo creo que todos nos hemos convertido en fans de sus ruedas de prensa y en general lo que yo tengo es ganas de ver a estos Celtics, así lo voy a decir, en la adversidad. ¿Por qué digo en la adversidad? Es evidente que Mazzulla ha hecho mejores a estos Celtics, primero porque lo dicen los propios jugadores. Los propios jugadores llevan diciendo toda la temporada que si defienden mejor y si son más listos, aparte de por tener a Jrue Holiday y a Kristaps Porzingis en la ecuación, es también por la presencia de Joe Mazzulla. Stevens, de hecho, ha dicho que va a ser uno de los mejores entrenadores durante mucho tiempo. Tengo ganas de ver cómo evoluciona Mazzulla con este, ya no quiero decir solo con los Jays, sino con este grupo en los próximos 2-3 años, si hay lesiones, si hay contratiempos. Quiero ver un poquito a estos Celtics en situaciones adversas y ver un poquito ahí Mazzulla qué tiene como entrenador, pero en general muchas ganas. Y claro, lo pensaba con esto de Mazzulla mientras preparaba un poquito de lo que vamos a hablar hoy, aunque ha sido apuntarme unas ideas a vuela pluma después de revisar el partido. Si, por ejemplo, no has separado a los Jays hasta ahora, ¿lo vas a hacer en algún momento durante sus años prime? Es sin duda una pregunta para nuestro último protagonista de hoy, Brad Stevens, ¿no? Pero uno debería pensar, bueno, incluso firmando a Jason Tatum la mega extensión, es cierto que con los dos contratos te vas a comer una parte del pastel absolutamente enorme. Pero ostras, es que es muy fácil, o es más fácil construir cuando tienes a los Jays de base. Lo ha dicho el propio Brad Stevens después del partido. Que por supuesto son muy afortunados de tener a Derrick White, a Porzingis, a Jrue Holiday, pero que todo empieza con los Jays de base. Hizo la transición de entrenador jefe a general manager y ha brillado. Hizo, por supuesto, los 3 movimientos que todo el mundo conoce de este equipo, los traspasos por Derrick White, por Kristaps Porzingis y por Jrue Holiday, pero también hizo otras cosas muy inteligentes y muy interesantes nada más llegar, como por ejemplo el primer movimiento, nada más convertirse en general manager de los Celtics, cargarse a Kemba Walker y traer de vuelta a Al Horford. Luego también ha hecho añadidos pequeños y necesarios, como Xavier Tillman el pasado mes de febrero. Siempre decimos que cada persona de esta organización tiene un papel que desempeñar y ser una superestrella cada uno en su papel, desde Jason Tatum hasta nuestro departamento de análisis. Y razón no le falta, tienen que ir todos en la misma dirección y con el objetivo muy claro. Stevens es una parte enorme del éxito de estos Celtics. Comenzaron su andadura con él como entrenador y la han rematado con él como ejecutivo. Es justo incluso también que en un día como hoy recordemos a Danny Ainge, le mencionaba antes, por esa breve anécdota de Al Horford, pero hay que recordar a Ainge no por una anécdota o lo que le dijese a Horford en 2016, sino porque él puso las primeras piedras de lo que iba a ser el éxito de 2024. Ya fue el artífice en los despachos del equipo de 2008 y él, sin saberlo, aun intuyéndolo de cara a futuro, cuando traspasó a Paul Pierce y a Kevin Garnett a Brooklyn, empezó a montar las bases del equipo, porque así llegaron los picks de Jason Tatum y Jaylen Brown, lo que le ha dado la base a Boston para poder armar el bloque actual. Como digo, ese fue el día en el que se empezó a fraguar que Boston superase de nuevo a los Lakers como la franquicia con más éxito en la historia de la NBA. Y ahí me pregunto, porque estaba viendo la lista de equipos con más títulos de toda la historia, y ahí me pregunto cuál será la próxima dinastía. Si miramos la lista, nos encontramos a Boston con 18 títulos y a los Lakers con 17. Luego ya los Warriors con 7, de los cuales 4 son de la época actual. Luego los Bulls con 6, todos de los años de Jordan. Y San Antonio Spurs con 5, todos de los años de Tim Duncan. ¿Veremos a los San Antonio Spurs de nuevo? Pero esta vez con Víctor Wembanyama sumar varios títulos más. ¿Oklahoma repetirá Denver en los próximos tiempos? Pero no hablo de sumar 1 o 2 títulos, que ojo, ya es algo más, ya es algo que muchos seguro firmarían. No hablo
de 1 o 2 títulos. Habló de meterse en la lista con 3 o 4 títulos como mínimo. Como mínimo. Alguno veremos seguro. Algún día, tarde o temprano. Es más que claro y evidente. Solo desde los 90, los Bulls de Jordan, los Spurs y luego los Warriors. Casi a uno por década más o menos. Tenemos que ver, veremos alguno en el 2020 conseguir 2-3 títulos. ¿Pueden hacerlo los Dallas Mavericks de Luka Doncic? Es algo que hablaremos tranquilamente el jueves. Este es el último episodio con baloncesto en acción. Es cierto que, por ejemplo, la primera semana de julio tenemos el preolímpico, tenemos una cita ahí muy interesante. Pero como digo, este es el último episodio de la temporada con NBA en acción, con NBA en juego. El jueves hablaremos tranquilamente de Dallas, de lo que ha pasado y fallado en las finales. Esto será una parte más reducida porque lo hemos ido tocando en los últimos episodios, pero sí que quiero meter, aparte de alguna estadística, algún dato, declaraciones que hemos visto en estas finales. Me han gustado mucho unas de Luka Doncic hablando de qué les ha faltado y qué diferencias hay entre este equipo de Dallas y el equipo de Boston, que se ha coronado campeón. Y sobre todo, hablaremos de los próximos pasos, del futuro, que es lo más importante para este equipo de Dallas. En fin, que viendo también lo chula que fue la experiencia del Domino's y de NBA House, la verdad que a uno le entran ganas de hacer algo así. Tengo ganas de organizar un evento de Hustle Podcast y ahí creo que podemos ir mirando al inicio de la próxima temporada y así también de paso aprovechar la nueva ventana que se abre en mi vida este próximo 1 de julio. En fin, todo esto ya lo iremos hablando y comentando. La NBA echa el cierre, pero esto va a seguir un poquito más. Algunos episodios nos quedan todavía para comentar la resaca de las finales, hablando de Dallas, para hablar por supuesto del draft y de la agencia libre. Aunque eso ya sabéis que en el canal de YouTube vais a tener mucho, pero mucho contenido. Mientras tanto, ya sabéis que nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.